¿Qué sucede después de morir? Una presentación de Predica la Palabra. La idea de qué es lo que sucede después de morir puede ser confusa para algunos, lo que los ha llevado a elaborar suposiciones equivocadas, como afirmar que todos duermen hasta el juicio final o que existe un purgatorio o lugar de perfeccionamiento de las almas. Ninguna de estas ideas tiene base bíblica. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a los creyentes? El alma espíritu de los creyentes después de la muerte va al cielo, pues sus pecados han sido perdonados por haber recibido a Cristo como Salvador. Juan 3, 16, 18 y 36. Para un creyente la muerte es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. 2 Corintios 5, 6-8, Filipenses 1, 23. El cuerpo de los creyentes permanece en el sepulcro y de acuerdo a 1 Corintios 15, 50-54 y 1 Tesalonicenses 4, 13-17 serán resucitados y les serán dados cuerpos glorificados. El cuerpo de los creyentes es resucitado, glorificado y reunido con su alma espíritu. Después de esto los creyentes tomarán posesión de los nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21-22. Es importante hacer notar que en el Nuevo Testamento cuando se habla de dormir con respecto a los creyentes se habla siempre del cuerpo, no del alma. En Mateo 6:9 Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les dice que oren en esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Vemos entonces que el Padre está en el cielo. En Hebreos 9:24 se nos dice que Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Vemos entonces que Cristo está en el cielo. Y no solamente el Padre y Cristo están en el cielo, sino también nuestros hermanos y hermanas en la fe que ya partieron. En Hebreos 12:23 nos dice que nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No dice que serán hechos perfectos en futuro, sino hechos perfectos en presente. En el Salmo 16, al enfrentar la muerte el salmista afirma que Dios no abandonará su alma en el Seol sino que le hará saber el camino de la vida, pues en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El salmista está anticipando que cuando deje este mundo entrará en la presencia de Dios, encontrando plenitud de gozo, no sufrimientos en el purgatorio o el dormir del alma. Aunque este es un salmo mesiánico, expresa la convicción que Dios había puesto en el salmista. En Mateo 17 cuando Cristo se transfiguró, Moisés y Elías aparecieron a su lado. Recordemos que Elías había sido llevado corporalmente al cielo. Segundo libro de Reyes 2, 1,11. Elías y Moisés no fueron despertados sin tener idea de lo que estaba ocurriendo. Lucas 9:31 nos dice que hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. No solamente estaban conscientes, sino en pleno conocimiento de lo que estaba por suceder y eso nos habla de la comunión cercana que compartiremos con Cristo en la eternidad. Lucas 23, cuando uno de los ladrones se arrepiente, le pide a Jesús que lo recuerde cuando vuelva en su reino, a lo que el Señor le responde que ese mismo día estará con él en el paraíso. Versos 42, 43. La palabra usada en este pasaje como paraíso es la misma que Pablo utiliza al referirse al tercer cielo. La referencia al tercer cielo la encontramos en 2 Corintios 12:2. Leemos: Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Algunos interpretan este pasaje como un indicativo de que existen 3 niveles de cielo, y que las personas son colocadas en ellos dependiendo de su consagración o servicio a Dios. La Biblia no enseña eso. Pablo no está afirmando que existan 3 cielos o 3 niveles de cielo. En muchas culturas antiguas las personas usaban el término cielo para referirse a 3 diferentes espacios: el cielo que vemos a simple vista sobre nosotros, el espacio exterior y el cielo espiritual. Pablo se está refiriendo a este último, al cielo espiritual, el espacio más allá del universo físico donde Dios habita. La idea de 3 niveles diferentes de cielo puede deberse en parte a la novela de Dante Alighieri escrita en 1320 en la que menciona que tanto el cielo como el infierno tienen 9 diferentes niveles. Es necesario recordar que esta es una obra ficticia y que la idea de varios niveles de cielo o infierno es ajena a la escritura. Hay distintos niveles de recompensa o galardones para los creyentes. Apocalipsis 22:12, las obras hechas para Dios que tienen valor eterno y son comparadas a oro, plata y piedras preciosas. 1 Corintios 3:12, y estas son hechas sobre el fundamento de la fe en Jesucristo.
Las obras que no recibirán recompensa o galardón son comparadas con madera, heno y hojarasca, no son malas obras o pecados, son obras que no tienen valor eterno y es necesario recordar que aquí no se está hablando de salvación, sino de galardón a los salvos. Estas recompensas o galardones son otorgados ante el trono de Cristo, en donde la vida de los creyentes será evaluada. El juicio a los creyentes no se refiere a castigo por pecados, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz, y Dios dice que tendrá misericordia de nosotros y no recordará nuestros pecados. Hebreos 8:12. Un creyente verdadero no debe preocuparse por el castigo de sus antiguos pecados, sino por obtener coronas de recompensa para colocarlas a los pies del Salvador. Es necesario aclarar que un verdadero creyente no vive en la práctica habitual de pecado. Esto sería un indicativo de que su fe no es auténtica. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino el poder para poder vencer el pecado. No hay diferentes niveles de cielo, sino diferentes niveles de recompensas o galardones en el cielo. Cuando nosotros actualmente oramos a Dios pidiendo que venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo que al morir en lugar de ir nosotros al cielo el cielo venga a nosotros, o que actualmente venga el cielo a nosotros, y ese sea todo el cielo que tendremos hasta el juicio final. El reino de Dios se acercó tal como predicó Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, cuando el Señor caminó en esta tierra, y nosotros pedimos que venga a nosotros su reino, no solamente porque su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y lo necesitamos cada día, sino porque oramos para que Él vuelva y su reino eterno sea establecido. En cuanto a la promesa del cielo a los patriarcas, lo invito a leer Hebreos capítulo 11. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a los incrédulos? Para quienes no recibieron a Cristo como Salvador, la muerte significa tormento o condenación eterna. En Lucas 16, 22 y 23 el Señor nos refiere la historia de un hombre rico siendo atormentado inmediatamente después de la muerte. Apocalipsis 20, 11-15 nos describe a los incrédulos siendo resucitados, juzgados frente al gran trono blanco y siendo echados dentro del lago de fuego. Los incrédulos al morir no son enviados al lago de fuego inmediatamente, pero sí van a un lugar de tormento al que generalmente llamamos infierno como sinónimo de lugar de condenación. El hombre rico clamó estando en agonía en esa llama, Lucas 16, 24. Lo que podría prestarse a confusión es que nuestra alma y espíritu van al cielo y las de los incrédulos al infierno, un lugar temporal no definitivo de tormento, no es el lago de fuego, y que luego los cuerpos de todos son resucitados, unidos al alma espíritu, para ser juzgados y enviados a su destino eterno definitivo. El lugar en que están las personas cambia, pero no cambia ni la sentencia ni el destino eterno. En Romanos 6:23, Dios por medio de Pablo nos muestra cómo el justo pago o remuneración por el pecado es la muerte. Ninguno de nosotros puede ganar o trabajar por su salvación, pues es solamente por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Por el contrario, todos hemos trabajado, y hemos trabajado muy fuerte en pecar, y hemos ganado la justa retribución a todo ese trabajo, la muerte. Al hablar de muerte, se está refiriendo a la condenación eterna en el infierno, no es solamente estar separados de Dios eternamente, no es solamente morir físicamente, pues aun quienes han puesto su fe en el Señor Jesucristo han muerto físicamente y los creyentes actualmente continúan muriendo, es además un lugar de condenación y castigo eterno. Eso es lo que todos hemos ganado en justa retribución a nuestros pecados, pero Dios en su misericordia envió a su único Hijo a pagar el precio en la cruz del Calvario, a morir en nuestro lugar y resucitar venciendo la muerte y el infierno, para que ahora todos los que creen en su nombre y lo reconocen como Señor y Salvador, puedan recibir gratuitamente el regalo de la vida eterna. Objeciones a esta doctrina. Los testimonios de quienes han ido al cielo o al infierno y han vuelto. En cuanto a los testimonios de personas que mueren y van al cielo o al infierno y vuelven, podemos decir que son falsos, y podemos afirmar esto por varias razones. Número 1, contradicen o agregan a las Escrituras. Número 2, Pablo fue llevado al tercer cielo, cielo espiritual, y no le fue permitido hablar de lo que vio, no obstante que el Espíritu Santo lo inspiró a escribir 3/4 partes del Nuevo Testamento. Sin embargo, estas personas sin conocimiento bíblico no tienen ningún problema en dar abundantes detalles de sus viajes al cielo. Número 3. Muchos de estos relatos se contradicen entre sí e incluso se contradicen en las afirmaciones que los mismos autores hacen oralmente y por escrito. Número 4. Algunos casos han sido admitidos por los autores o supuestos autores que sus relatos son falsos. Número 5. El más importante es de algún modo una afirmación del primero,
La única autoridad para cuestiones de fe y práctica, para todo creyente verdadero, es la palabra de Dios, principio de sola escritura, no los libros, relatos o narraciones sensacionalistas de personas que buscan atraer la atención hacia ellos mismos y no hacia Dios. Y aun para aquellos que tratan de hacerle un favor a Dios, entre comillas, inventando y falsificando experiencias, es necesario entender que Dios no necesita que mintamos, o que inventemos historias para convencer a los incrédulos de la existencia de Dios. Lo que todos necesitamos hacer es estudiar su palabra y compartir fielmente el mensaje del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. El sueño del alma. Hay quienes para justificar el sueño del alma utilizan el texto de Eclesiastés 9:5, donde leemos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. William MacDonald en su comentario bíblico nos dice al respecto este versículo lo emplean y abusan los falsos maestros para demostrar que el alma duerme cuando muere y la conciencia cesa con el último suspiro. Pero no es sensato establecer una doctrina sobre qué pasa después de la muerte con este versículo, ni con este libro. Como se ha enfatizado repetidamente, Eclesiastés representa las mejores conclusiones humanas en la búsqueda de respuestas debajo del sol. Fin de la cita. Además, es claro que Salomón se está refiriendo a la vida física, por lo que nos dice el versículo siguiente, en verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Una vez muerto ya no queda amor, odio, envidia ni cualquier otra emoción humana. Nunca más tendrá parte en las actividades y experiencias de este mundo, a eso se refiere con debajo del sol. Juan 20:17, Jesús no había subido al Padre. Hay quienes afirman que Jesús no pudo estar ese mismo día en el paraíso porque en Juan 20:17 Jesús afirma que no ha subido al Padre todavía. En Juan 20:17, leemos, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Significa esto que Jesús no llevó ese mismo día al ladrón de la cruz al paraíso? En primer lugar, debemos tomar en cuenta qué es lo que realmente dice este pasaje. La traducción más adecuada al idioma original, griego, no es no me toques, sino no te aferres a mí y la razón, porque aún no he subido a mi Padre no significa que después de que ascienda ella podrá tocarlo, pues ya no volvería a verlo y esa precisamente es la idea de pedirle que no se aferre a él. Las cosas ya no serían como antes, Jesús ya no estaría con ellos diariamente, compartiendo con ellos y enseñándoles, el Señor partiría para estar con el Padre, por esta razón da la promesa del Espíritu Santo, al hablar de subir al Padre se refiere en forma corporal. En segundo lugar, es necesario tomar en cuenta que si el sentido de sus palabras hubieran sido literalmente que no lo tocara porque aún no había subido al Padre, cabe la pregunta por qué él mismo le pide a Tomás que lo toque para que se asegure que realmente es él, si tampoco había subido en ese momento al Padre. Y esto sucedió 8 días después, Juan 20:27. Jesucristo pudo perfectamente llevar al paraíso ese mismo día al ladrón de la cruz, mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, y resucitar al tercer día para ascender posteriormente de manera corporal al cielo. Afirmar que entre los versos 17 y 27 Jesús subió corporalmente al Padre y descendió de nuevo sería colocar nuestras propias ideas en los espacios en blanco. La Biblia no afirma eso. Lo que sí afirma es que el mismo día que murió el Señor, llevó al ladrón de la cruz al paraíso. Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma no duerme, después de morir todos nos encontraremos con Dios, y a menos que nuestra fe y esperanza esté puesta en Jesucristo como Señor y Salvador, tendremos que responder nosotros mismos por todos nuestros pecados y rebeliones y recibir la justa retribución por ellos. Quiera Dios que si usted no conoce al Señor este pueda ser el día de salvación para su vida. Fuentes, ¿qué sucede después de morir? Artículo en inglés por Ministerios God Questions. ¿Qué es el cielo? Artículo en inglés por John MacArthur. Comentario bíblico Jameson, Fawcett y Brown. Comentario de conocimiento bíblico o Bible Knowledge Commentary por Rob Saki y John F. Walworth. Comentario bíblico del creyente o Bible Believers Commentary por William MacDonald. Comentario bíblico por Matthew Henry. La gloria del cielo libro en inglés por John MacArthur. El libro, La historia de la Biblia, publicado en inglés. The Quest Study Bible, The Book, A History of the Bible. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 5 de enero de 2019.